¿Alguna vez sentiste que, por más que las cosas vayan bien afuera, hay algo dentro tuyo que siempre encuentra un motivo para criticar, compararse o sabotear tu paz? Ese algo es lo que muchas tradiciones espirituales y psicológicas llaman ego. El ego no es solo orgullo o vanidad, como solemos pensar. Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, lo define como esa voz en la cabeza que siempre quiere tener razón, que se alimenta de comparaciones y que necesita reconocimiento para sentirse valiosa. O yo lo llamaba la falsa identidad, esa máscara que construimos para protegernos, pero que al final nos aleja de nuestra esencia. La psicología también habló mucho del ego. Para Freud era una instancia psíquica necesaria para mediar entre los deseos y la realidad. Pero Carl Jung advertía que cuando el ego domina por completo, nos desconectamos del inconsciente, del alma profunda que busca plenitud. La neurociencia muestra que el ego se refleja en la hiperactividad del córtex prefrontal medial, el área del cerebro asociada con la autopercepción. Cuando esta parte se sobreestimula, pasamos más tiempo pensando en nosotros mismos, cómo nos ven, qué opinan, qué imagen damos, y menos conectados con la experiencia presente. El problema es que este ego puede transformarse en nuestro peor enemigo oculto. Nos hace reaccionar con ira cuando alguien nos contradice. Nos genera celos ante los logros ajenos y nos empuja a buscar aprobación constante, como si, sin ella, no tuviéramos valor. Pero, como enseñan los grandes maestros, el ego no es algo que debamos destruir, sino algo que debemos observar y trascender. Solo cuando lo vemos en acción podemos dejar de identificarnos con él y empezar a vivir desde un lugar más auténtico y libre. Bienvenidos a Sentir es Sanar, un espacio creado para explorar la espiritualidad, el autoconocimiento y la sanación desde el corazón. Soy una joven apasionada por estos temas y me encanta compartir reflexiones que nos ayuden a ver con más claridad lo que a veces nos cuesta reconocer. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para no perderte ningún video. Quédate hasta el final porque te voy a estar compartiendo información muy inspiradora. El ego grita, el ser susurra, solo en el silencio podés escuchar quién sos de verdad. Hablar del ego no es tan sencillo porque cada tradición lo describe de una manera distinta, pero todas coinciden en algo. El ego no es nuestra esencia, sino una construcción mental que nos hace creer que somos solo esa voz interna que opina, compara y teme. En psicología, Sigmund Freud lo describía como el mediador entre nuestros impulsos y la realidad, el que intenta mantener un equilibrio. Para Carl Jung, en cambio, el ego era apenas el centro de la conciencia, una parte pequeña del psiquismo que muchas veces se sobrevalora, porque olvidamos la riqueza del inconsciente. La espiritualidad oriental lo aborda desde otra perspectiva. Buda enseñaba el concepto de anatta, el no yo, la idea de que no existe un yo fijo e independiente, sino que nuestra identidad es cambiante, interdependiente y fluida. El Dalai Lama también afirma que el apego al yo y al mío es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Thich Nhat Hanh, maestro zen vietnamita, decía: el ego se alimenta de la ilusión de separación. Cuando cultivamos la compasión, esa ilusión se disuelve. Para él, vivir sin ego no era perder la identidad, sino recordar que estamos profundamente conectados con todo lo que existe. Deepak Chopra describe el ego como la identidad falsa que la mente construye a partir de etiquetas. Soy esto, valgo aquello, me comparo con tal. Y Anthony de Melo advertía que el ego sobrevive de dos necesidades, la aprobación y el control, dos trampas que nunca se llenan del todo. La neurociencia también aporta claridad. Estudios con resonancia magnética muestran que el ego se relaciona con la hiperactividad del córtex prefrontal medial, la zona del cerebro encargada de la autopercepción. Cuando estamos demasiado pendientes de yo, mi historia, mi imagen, esta parte del cerebro domina y nos desconecta del presente. En resumen, el ego no es algo malo en sí mismo, nos ayuda a desenvolvernos en el mundo.
Pero cuando olvidamos que no somos solo ese ego, se convierte en una prisión. Como decía Alan Watts, el ego es una ficción socialmente aceptada. El ego es útil como herramienta, pero destructivo como identidad. Podemos hablar mucho del ego en teoría, pero lo más importante es aprender a reconocerlo en la práctica. Porque el ego no vive en los libros, vive en nuestra manera de reaccionar, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo nos hablamos a nosotras mismas. Una de las formas más comunes en que el ego aparece es a través de la necesidad de tener razón. Esa vocecita interna que nos dice, tenés que ganar la discusión, aunque no sea importante. Eckhart Tolle advierte que esta es una de las trampas favoritas del ego, porque se alimenta de la confrontación y del drama. Otra manifestación clara es la comparación constante. Alan Watts decía que el ego siempre necesita medirse contra alguien más. Soy mejor que, soy peor que. Esa comparación permanente nos roba la paz porque nunca es suficiente. El ego también se muestra en la búsqueda de aprobación. Anthony de Melo lo resumía así: el ego sobrevive con aplausos. Cuando no los tiene, se siente morir. Eso explica por qué tantas veces nos sentimos vacíos cuando no recibimos likes, halagos o atención. Desde la psicología, Erich Fromm hablaba del ego moderno como una estructura basada en el tener y no en el ser. Queremos tener más dinero, más éxito, más reconocimiento y nos olvidamos de simplemente ser. La neurociencia muestra que estas actitudes activan el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina. Por eso se vuelven tan adictivas. Cada vez que alguien valida nuestro ego, sentimos un placer momentáneo, pero fugaz. Y como cualquier adicción, pedimos cada vez más. Ahora pensá en la última vez que discutiste con alguien. ¿Realmente importaba el tema o fue tu ego el que necesitaba tener razón? Observar estas situaciones sin juzgarte es el primer paso para empezar a desactivar al ego. El ego busca ganar, el alma busca comprender. Antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like al video, si te está gustando. Sigamos. Si hay un lugar donde el ego se hace evidente, es en nuestras relaciones, porque es ahí donde salen a la luz nuestras inseguridades, necesidades de control y miedos más profundos. En el amor, el ego suele disfrazarse de apego. Queremos que la otra persona nos pertenezca, que actúe según nuestras expectativas. El Dalai Lama advierte: la mayor causa de sufrimiento en el amor es confundir el apego con el verdadero cariño. Cuando amamos desde el ego, buscamos poseer, y cuando amamos desde el ser, buscamos acompañar. En la amistad, el ego aparece en forma de celos o competencia. Nos cuesta celebrar los logros ajenos porque sentimos que nos hacen menos. Alan Watts lo decía así: el ego se mide en relación al otro, por eso nunca puede estar en paz. En la familia, el ego puede expresarse como orgullo, esa dificultad para pedir perdón o reconocer un error. Desde la psicología, esto se relaciona con la necesidad del ego de mantener una identidad de tener razón. Pero como decía Anthony de Melo, el ego prefiere tener razón antes que ser feliz. Cada vez que defendemos nuestra posición en una discusión, el cerebro libera dopamina, como una pequeña recompensa. Por eso nos cuesta tanto ceder. Hay una parte de nuestro sistema nervioso que disfruta de ganar la pelea. En tu próxima discusión, prueba a hacer un silencio consciente y preguntarte: ¿quiero tener razón o quiero estar en paz? Esa pausa corta el circuito automático del ego y abre espacio para una respuesta más consciente. Desde la espiritualidad, el camino siempre apunta a la humildad. Thich Nhat Hanh decía: cuando vemos a la otra persona como un espejo de nosotros mismos, el ego pierde fuerza y crece la compasión. El ego busca dominar, el amor verdadero busca comprender y acompañar. El primer paso para liberarnos del ego no es eliminarlo, porque siempre va a estar ahí, sino aprender a observarlo.
Eckhart Tolle insiste en que la clave es darte cuenta. Cuando notas que tu mente está atrapada en quejas, comparaciones o necesidad de aprobación, ya no sos solo el ego, sos la conciencia que lo ve. Una estrategia poderosa es la meditación de la observación. Sentate en silencio unos minutos y deja que los pensamientos aparezcan. No intentes cambiarlos ni pelear con ellos. Simplemente repetite, esto es el ego hablando. Esa distancia corta su poder. El monje Thich Nhat Hanh decía, nombrar la emoción es domesticarla. Desde la psicología, una herramienta útil es el diálogo interno consciente. En terapia cognitiva se enseña a cuestionar la voz crítica del ego. Si aparece un pensamiento como no soy suficiente, podés responder, este es solo un pensamiento, no una verdad. Este tipo de autorrespuestas debilita los circuitos cerebrales del miedo y fortalece los de la calma. Otra práctica es la gratitud diaria. El ego se enfoca en lo que falta, en lo que los demás tienen y yo no. La gratitud cambia el foco, activa la corteza prefrontal izquierda, asociada a emociones positivas. Cada noche puedes intentar escribir 3 cosas por las que agradeces ese día, por pequeñas que sean. La espiritualidad también propone cultivar la compasión. Cuando vemos a los demás con empatía, el ego se desarma, porque deja de ver enemigos y empieza a ver seres humanos como nosotros. Cuando discutas con alguien, pregúntate, ¿qué puede estar sintiendo esta persona? Ese cambio de mirada abre un espacio de comprensión y reduce la reacción automática del ego. El ego se fortalece cuando lo ignorás. Se disuelve cuando lo observas con conciencia y compasión. Para la espiritualidad, el ego siempre ha sido visto como uno de los grandes obstáculos en el camino hacia la paz interior. Pero, al mismo tiempo, muchos maestros lo entienden como un maestro incómodo, porque a través de él aprendemos a despertar. En el budismo, Buda enseñaba la doctrina del anatta, el no-yo. Según esta visión, el sufrimiento surge cuando creemos que existe un yo fijo e independiente. En realidad, somos un flujo constante de experiencias, emociones y pensamientos. Apegarnos a una identidad rígida, eso que llamamos ego, nos encierra en la ilusión de separación. El hinduismo, en textos como los Upanishads, habla del ego como ahamkara, el hacedor del yo. Este es el velo que nos hace creer que somos solo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras posesiones, olvidando nuestra verdadera naturaleza espiritual, el Atman. El cristianismo místico también abordó este tema. Anthony de Melo decía, el ego vive de ilusiones, querer controlar, querer aprobación, querer seguridad absoluta. Cuando despertás, el ego pierde su reino. El Dalai Lama insiste en que el egoísmo es la raíz del sufrimiento humano. Para él, la práctica de la compasión es la vía más directa para disolver el apego al yo y cultivar la conexión con los demás. Alan Watts, un gran divulgador de la filosofía oriental, lo explicaba de forma simple. El ego es como una burbuja de jabón. Parece real, pero se deshace apenas lo tocas con conciencia. La espiritualidad moderna, como enseña Deepak Chopra, invita a ver al ego no como un enemigo a destruir, sino como un estado de conciencia limitado. Cuando despertamos al yo esencial, el ego deja de dirigirnos y se convierte en una herramienta más. Practica cada día 1 minuto de silencio en el que digas mentalmente, no soy mi nombre, no soy mis logros, no soy mis miedos, soy conciencia observando todo esto. Este recordatorio espiritual abre un espacio donde el ego ya no tiene tanto poder. El ego construye muros, la espiritualidad abre ventanas hacia lo infinito. A lo largo de este viaje vimos que el ego no es simplemente orgullo o vanidad. Es esa construcción mental que busca tener razón, que se alimenta de comparaciones y que teme quedarse sin aprobación. Lo exploramos desde la psicología, donde Freud y Jung lo definieron como parte de nuestra mente consciente, y desde la neurociencia, que nos mostró cómo se refleja en el cerebro cuando vivimos atrapados en pensamientos de yo, mío, para mí.
pero también lo miramos desde la espiritualidad. El budismo nos enseñó que el ego es la ilusión de un yo separado, el hinduismo lo llamó ahamkara, el falso hacedor, y maestros como Thich Nhat Hanh, Anthony de Melo o Alan Watts nos recordaron que el ego se disuelve cuando cultivamos la conciencia, la compasión y la presencia. Lo más importante que quiero que te lleves es que el ego no es algo que tengamos que destruir, sino algo que debemos aprender a observar y trascender. Porque cuando lo vemos en acción, deja de tener el control. En lugar de reaccionar automáticamente, aparece un espacio de libertad, y desde ahí podemos elegir responder con más amor y más paz. Cada vez que te descubras discutiendo solo para tener razón, comparándote con alguien o buscando desesperadamente aprobación, hace una pausa y repetí: esto es el ego, no soy yo soy la conciencia que observa. Esa pequeña frase abre una puerta enorme hacia tu verdadero ser. El ego es un sirviente útil, pero un amo terrible. Tu esencia no es el ego, es la conciencia que lo ve y lo trasciende. Ahora quiero saber de vos. ¿En qué situaciones sentís más fuerte la voz del ego? En tus relaciones, en el trabajo, en la comparación con otros. Compartilo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros a reconocerse. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de conciencia y apertura. Ha sido un honor caminar con vos a través de estas reflexiones que nacen desde el corazón. Si sentiste que este contenido te ayudó a mirar tu vida con nuevos ojos, te invito a suscribirte a Sentir es Sanar y a activar la campanita para seguir explorando juntos el camino de la espiritualidad, la psicología, el autoconocimiento y la sanación. Que cada paso que des esté guiado por tu verdad más profunda y que nunca olvides que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer. Nos vemos en el próximo viaje del alma.